módulo o norma de un número, de un vector, perdón. ¿Sí? Vamos a estudiar norma de un vector. ¿Y qué dice la definición de norma de un vector? O sea, siempre empezamos definiéndola. Yo ya les había dicho, las definiciones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las definiciones es en lo que se basa lo que sigue. Entonces nosotros decimos, para todo vector A pertenecientes a Rn, y en el apunte que ustedes tienen van a decir, dice, llamamos norma de A y dice así, al número real y acá les dice la notación. Al número real, norma de A. La norma se indica con estas dos rayitas, ¿sí? Que es igual a la raíz cuadrada, o que se obtiene como la raíz cuadrada de A por A. Bueno, esa es la definición de norma. ¿Bien? Entonces, la raíz cuadrada de A por A. Veamos un poquitito para no escribir tanto en el pizarrón. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Una vez que definimos la norma de A, ¿sí? ¿Sí? Acá dice sea, pero bueno, es lo mismo. Norma de A al número real, que se escribe de esa manera. ¿Bien? Una vez que uno ha definido norma, lo primero que hacemos es mirar un poquitito qué nos dice esta definición. La primera observación, ¿sí? Nos asegura que la norma, que es esto que está aquí, está bien definida. ¿Y por qué podemos asegurar que está bien definida? O sea, ¿qué quiere decir que está bien definida? La norma está definida como la raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, para yo poder calcular la raíz cuadrada, el argumento de la raíz tiene que ser un número real. Y además de ser un número real, tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso se cumple, efectivamente, porque el producto escalar de A por A, o sea, A escalar A, por propiedad del producto escalar, es un número real mayor o igual que 0. Entonces, evidentemente, gracias a ese resultado, ¿sí? Tiene sentido calcular la raíz cuadrada de A escalar A, ¿sí? Se la va a poder calcular. Y a ese resultado es lo que lo definimos como la norma del vector A. La segunda observación es un poquitito más trivial. ¿Por qué digo trivial? Porque yo tengo en el primer miembro la norma de A, que es un número real no negativo. ¿Por qué digo no negativo? Porque es mayor o igual que 0. Y en el segundo miembro tengo la raíz cuadrada de A escalar A. Y A escalar A también es un número real no negativo. Entonces, evidentemente puedo calcular, ¿sí? O elevar ambos miembros al cuadrado, y eso les asegura que la norma de A al cuadrado es igual a A escalar A. ¿Por qué a mí me parece importante esta propiedad? O sea, esta observación. Esta observación yo la remarco mucho a esa observación, ¿sí? Yo les he dicho, elevo al cuadrado y eso les queda afuera. ¿Por qué no he puesto valor absoluto? Porque yo sé que esta cantidad es no negativa, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con el valor absoluto. Entonces, ¿y por qué quiero yo acá que la miremos bien? Porque yo no quiero que ninguno de ustedes me ponga
que a escalar a es igual a a al cuadrado. Cuidado con eso, porque eso no existe, no está definido. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, escucho. ¿Por qué no se pone el símbolo de valor absoluto directamente en lugar de las dos rayitas? Vuelvo a ¿Qué diferencia repetirlo. habría? Bien, o sea, yo, si lo resuelvo como lo resolvemos, ¿no es cierto? Elevo ambos miembros al cuadrado, y acá me queda la raíz cuadrada de a al cuadrado. ¿Bien? Y esto que está aquí es mayor o igual que 0. ¿Mm? Eso que está ahí es mayor o igual que 0. Entonces, no hay problema en cancelar la raíz. El problema sería al revés, ¿sí? No hay problema en cancelar la raíz. Entonces, eso es directamente a escalar a. ¿Sí? No hay problema porque esto es mayor o igual que 0. ¿Bien? Porque si no, ni siquiera estaría definida la raíz cuadrada. Ni siquiera estaría definida la raíz cuadrada. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, ¿Bien? disculpe, yo me refería al símbolo, no a la operación esa que hizo ahí, sino al símbolo de las dos rayitas. ¿Qué diferencia habría que poner en dos rayitas a una seguro? El símbolo. El símbolo es notación. Estas dos rayitas son la notación de la raíz, ¿cómo se llama? De la norma. ¿Sí? Es para vectores. Si fuese un número real, vos decís así. ¿Está bien? Sí, profe. Si vos decís un número real, es así, pero esto no es un número real, es un vector. Entonces, va con dos rayitas. ¿Eso está claro? ¿Mm? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bien. Yo le pongo pausa para... Seguimos. Entonces, la tercera observación, o sea, bueno, está claro entonces que la segunda observación, tengan cuidado, les decía, con escribir que a escalar a es al cuadrado, porque eso no existe. A escalar a es la norma de a elevada al cuadrado. Y como le explicábamos recién, la notación que usamos para norma, ¿sí? ¿Sí? Es el vector encerrado entre dos barritas, ¿sí? Una doble barra, encerrado en un doble barra. ¿Bien? Y la tercera observación, que son observaciones muy importantes, porque la vamos a usar muchísimo y es lo que usamos para trabajar, es que si yo tengo un vector A, y el vector A tiene por componentes A sub 1, A sub 2, A sub n, cuando hemos definido A escalar A, hemos dicho que eso era la suma desde I igual a 1 hasta n de las componentes A sub I elevadas al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la norma del vector A es la raíz cuadrada de A por A, que es la suma desde I igual a 1 hasta n de A sub I al cuadrado. Veamos eso en la pizarra para que les quede claro. Entonces, la tercera observación dice que si yo tengo un vector de componentes A1, A2, a n, bien, yo sé que A por A, o A escalar A, es la suma desde I igual a 1 hasta n de las componentes del vector elevados al cuadrado. ¿Qué significaba esto? A1 al cuadrado
más A2 al cuadrado más AN elevado al cuadrado. ¿Bien? Eso es A por A. Entonces, estamos en la tercera observación, ¿no? La norma de A, que vuelvo a repetir, esto es notación, ¿sí? Así se indica norma de un vector, y yo sé que si esto es norma de un vector, es un número real mayor o igual que 0, es la raíz cuadrada de A por A, ¿sí? Por definición. Y A por A es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más AN al cuadrado. Bien, entonces, yo voy a usar la definición, la vamos a poner aquí de nuevo. O voy a usar esta observación, de acuerdo a en qué parte esté trabajando o en lo que me convenga más. ¿Bien? Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? O sea, en general, este tipo de cosas las usamos cuando no conocemos las componentes del vector y hay que trabajar de forma más, más matemática, mientras que esta la vamos a utilizar, ¿sí? Cuando uno conoce las componentes del vector. Entonces, si yo doy el ejemplo, y les pongo, por ejemplo, el vector A de componentes 2, menos 1, menos 3, ¿sí? Ese es un vector que pertenece a R3, ¿bien? Y cuando voy a calcular la norma del vector A, que indico de esta manera, yo sé que el resultado, lo vuelvo a repetir, lo recalco, me tiene que dar un número real mayor o igual que 0. Entonces, si usamos la observación 3 de la definición, ¿sí? Entonces, por la observación 3 de la definición, esto es la suma de las componentes del vector elevados al cuadrado. Y las componentes del vector son la primera 2, la segunda menos 1, y la tercera menos 3. Bien, evidentemente el argumento de esta raíz no puede ser un número menor que 0, ¿sí? Eso ya lo habíamos explicado, puesto que A escalar A es mayor o igual que 0. Entonces, si por ahí ustedes calculan y acá tienen un número menor que 0, es porque han hecho algo mal, ¿bien? Entonces, ¿esto qué me da? 4 más 1 más 9. Y esto es la raíz de 14. Entonces, en este ejemplo, la norma del vector A, ¿sí? Que tiene por componente 2 menos 1 menos 3, es el número real raíz de 14. Bien, yo cuando es un número que no tiene raíz exacta, lo dejo indicado ahí, o si me hace falta para algún cálculo, para simplificar o alguna de ese tipo de cosas, lo puedo factorear y aplicar las propiedades de las raíces, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado con aplicar bien las propiedades de las raíces, ¿sí? O sea, porque 14 es 2 por 7. Por ahí capaz que en un denominador yo tengo raíz de 2 o es raíz de 7. Entonces, si factoreo, puedo cancelar algo. Pero si no me hace falta, lo dejo indicado ahí nomás. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, Profe. profe. Bueno. Profe. Sí. Profe, raíz de 15. ¿Se me preguntan algo o...? Profe, tengo una duda. Sí, yo te escucho. No escucho nada, pero ¿querés que lean el chat? Entonces la tercera observación se utiliza. Sí, es la que se utiliza más. ¿Mm? Ah, bien, bien, bien. En general, Cuando es lo no que conozco vamos a los usar. componentes del vector, ¿Cómo? ¿Cómo, madre? siempre se conocen
¿Siempre se conocen los componentes del vector Y no, para usar estas observaciones? no. Cuando vos no tengas las componentes del vector, vas a tener que usar propiedades, ¿sí? Otras cosas. Pero eso se van a ver un poquito más en la práctica, ¿sí? O sea, cuando conozco las componentes, no voy a usar la definición, voy a usar directamente la tercera observación. Si no conozco las componentes, me dedico a la tercera observación, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplito acá, si quieren. Profe, no entendí muy bien por qué A por A no puede ser A al cuadrado. Porque por definición eso no es A cuadrado. No existe A cuadrado, yo nunca te definí A cuadrado. Yo te definí A escalar A, y la notación es A punto A. A cuadrado no existe. ¿Mm? Profe, es decir que los vectores no tienen, o sea, no se lo puede elevar al cuadrado, al cubo, a ninguno de esos, ¿verdad? Por ahí van a encontrar como un abuso de notación en algún libro de texto o en algún apunte, pero realmente no se usa eso, estaría mal. ¿Mm? Si ustedes me ponen A elevado al cuadrado, yo les voy a poner mal. ¿Está claro? ¿Y por qué en la observación 2 está que la norma de A al cuadrado es igual a A escalar A? Por eso, porque A escalar A es la norma de A al cuadrado. O sea, si vos me decís la raíz cuadrada de A por A es la norma de A, si elevo a un miembro al cuadrado, me queda que A escalar A es la norma de A al cuadrado. Profesora, creo que la Ah, pregunta ya va más por el hecho de decir por qué la norma puede ponerse al cuadrado y el vector solo no. Porque esto es un número real. Esto es un número real. Eso es un número real. Mientras que esto es un vector. ¿Está claro? Y esto no está definido. ¿Ahora sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Sí. O sea, lamentablemente estamos trabajando con un concepto nuevo que es el vector. Esto no está definido. Yo les he definido esto. ¿Mm? Y acá me gustó lo que aclaraste vos, porque a veces uno no se da cuenta a qué apuntan ustedes, pero acá sí puedo poner el cuadrado porque lo que está elevado al cuadrado es un número real. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, perfecto. Profe, y si yo conozco los componentes y pongo norma de A igual a raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, ¿está bien eso o no? O sea, o de A cuadrado más B cuadrado, para que no se no. ¿Qué es A y B? ¿Las componentes? Claro, pongo A Si cuadrado vos más B tenés un cuadrado. vector, supongamos que tu vector se llame P, y las componentes son A y B, y vos me ponés que la norma de P es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, eso está bien. Bien, gracias. Pero no sé si es eso lo que me estás preguntando. Sí, eso es lo que estoy preguntando. Bueno, Entonces, ¿cuándo se usaría la tercera norma por lo general? la tercera norma. No, la norma es La una tercera sola. observación, perdón. La tercera observación se usa en general, pongo un ejemplo de nuevo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le doy el vector, ejemplo. El nombre del vector no importa. Y pongo 3 menos 4. Este es un vector de R2, ¿no es cierto? Entonces, quiero calcular la norma de este vector. Para calcular la norma de este vector, como conozco las componentes, voy a aplicar la observación, vamos a poner aquí por observación 3 de la definición de norma. Bien. Como conozco las componentes, voy a
voy a aplicar, ¿sí?, la observación 3 de la definición de norma. ¿Y qué dice la definición 3 de la norma? Que esto es igual, ustedes me van diciendo cuando no vean, a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Ven Es ahí? mayor o igual a 0. Claro, el argumento de esta raíz, ¿sí? Eso siempre tiene que ser mayor o igual que 0, porque si no, no podría calcular la raíz. Y esto me da por resultado 9 más 16. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. Raíz de 25. 25. ¿Y cuánto es la raíz de 25? 5. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la norma del vector A es 5. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Una Bueno, pregunta. sí, escucho. En el caso del ejemplo anterior que daba raíz de 14, Sí. ese también, o sea, ponemos, ¿cómo ponemos ahí o lo dejamos ahí en la raíz, digamos? Lo dejamos cogido un número exacto? indicado. O sea, no hay necesidad de resolver. Cuando no se Nosotros puede no les observar. pedimos que usen calculadora. Entonces, si la raíz no es exacta, lo podés dejar indicado o eventualmente, si hace falta, lo podés factorear. ¿Me entendés? Para simplificar algún cálculo. Pero eso sí hace falta. Si no, si dejas raíz de 14 está perfectamente bien. Por eso depende de lo que uno esté haciendo y lo que necesite en el momento. Pero lo que sí, no vas a calcular, ¿sí?, con la calculadora la raíz de 14. Porque nosotros no les pedimos eso, no los hacemos usar calculadora y nos gusta que den las soluciones de manera exacta. ¿Está claro? Ok, perfecto, gracias. Bueno, veamos entonces, yo porque me pierdo. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica. Vamos a ver ahora, les decía, la interpretación geométrica de lo que significa la norma. ¿Bien? Y para esto, a ver, vamos. Para explicar, ¿sí?, geométricamente lo que significa la norma, voy a utilizar, ¿sí?, primero voy a entender en R2 y luego lo vamos a generalizar a Rn. Entonces, cuando yo tengo un vector A, como decía el compañero en R2, ¿sí?, él me hizo hacer un ejemplo con el A y el B, ¿sí?, las componentes del vector A, supongamos en este caso, son A, B. A, la abscisa, B, la ordenada. Entonces, conocida la abscisa y conocida la ordenada, si estamos en R2, el vector A es el que está indicado aquí. Origen en el origen de coordenada y extremo en el par ordenado AB. ¿Bien? Bueno, ese es el vector A. Pero, ¿sí?, observemos que yo aquí tengo determinado un punto en el eje de la abscisa, que es el punto de coordenadas A0, que le llamé Q. Y acá está el origen. Entonces, si yo pienso en el punto origen, en el punto A y en el punto Q, ¿sí?, me queda determinado acá un triángulo rectángulo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuántos miden los catetos de ese triángulo? Resulta que los catetos de este triángulo miden. Este cateto mide valor absoluto de A. O sea, la longitud de este cateto es valor absoluto de A. Y la longitud de este cateto es valor absoluto de B. Y ahora me van a decir, profesora, ¿por qué ha puesto valor absoluto? Porque yo aquí estoy pensando en cualquier vector de dos componentes, ¿sí?, según cualquier A y cualquier B.
Entonces, nadie me garantiza, yo he hecho un dibujo en el primer cuadrante, pues, para que lo veamos mejor. Pero este podría ser un -2, y este un -4. Y entonces el vector estaría en el tercer cuadrante. Entonces, lo que yo necesito es un triángulo, ¿bien? Y las longitudes de los catetos de ese triángulo tienen que ser siempre números mayores que 0, ¿bien? Entonces, en este caso, valor absoluto de A y valor absoluto de B. Entonces, con esto me queda determinado un triángulo rectángulo, que por el teorema de Pitágoras, ustedes saben que la longitud de la hipotenusa, ¿sí?, es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevadas al cuadrado. ¿Bien? Al estar elevados al cuadrado, esto es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero esto que está aquí, uy, perdón, marqué medio mal, vamos a usar el lapicito. Esto que está aquí, no es otra cosa, ¿sí?, que la norma del vector A. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por esta igualdad, no es otra cosa que la norma del vector A. ¿Sí? La longitud de esta hipotenusa es la norma del vector A. Entonces, ¿qué significa, ¿sí?, o qué interpretación geométrica tiene la norma de un vector? Bien, la norma de un vector es la longitud del vector. Y dicho de otra manera, la distancia que hay desde lo extremo del vector al origen del vector. ¿Sí? Eso representa la norma de un vector en Rn. Perdón. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿esta sería la tercera observación? ¿Cómo, disculpa? ¿Esta sería la tercera observación o no? No, esta es la interpretación geométrica. Profe, ¿Sí? Esta es la entonces, interpretación geométrica. ¿la longitud de la hipotenusa es igual a la norma del vector? Exacto. Pero la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿sí?, donde la hipotenusa está representada por el vector A. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra preguntita ahí? Bueno. Bien. Entonces decíamos que la norma del vector A no es otra cosa, ¿sí?, que la distancia que hay desde el origen del vector al extremo del vector, ¿sí? O sea, la longitud de este vector. Bueno, ¿y cómo podemos generalizar entonces este resultado? ¿Sí? Directamente, bueno, así como vemos que vale para R2, vamos a hacer la generalización del resultado para Rn. Y vamos a decir que la norma del vector A es la longitud del vector A. ¿Sí? Y vuelvo a repetir aquí, la distancia del punto extremo del vector al origen del vector. ¿Bien? Bueno, muy bien. Bien. Entonces, vamos a ver ahora las propiedades de la norma de un vector. Uy, perdón, deje de compartir pantalla. Bueno, la norma de un vector tiene 3 propiedades. La primera propiedad, ¿sí?, me dice que para todo vector A,
de Rn, o sea, en cualquier, para todo n real, la norma del vector A es mayor o igual que 0. Y en particular va a ser 0 si y solamente si el vector A es el vector nulo. ¿Bien? La segunda propiedad me dice que para todo vector A de Rn y para todo escalar lambda, la norma del producto del escalar lambda por el vector A se puede calcular como el valor absoluto del escalar por la norma del vector. ¿Bien? Acá está la demostración de esa propiedad, ¿sí? Que justifica correctamente por qué tengo que poner valor absoluto. Pero si lo pensamos, yo sabía que la norma era un número real mayor o igual que 0. Entonces yo no puedo poner, si no pongo valor absoluto, ese lambda es negativo y me daría cualquier cosa. O sea que hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta propiedad está demostrada aquí abajo. Y la tercera propiedad es la desigualdad triangular, que me dice que si yo tengo dos vectores, A y B de Rn, si calculo la norma del vector A más B, eso siempre va a ser menor o igual que la norma del vector A más la norma del vector B. ¿Bien? Bueno, esta tercera propiedad digamos, la demostración se la pedimos solo a los alumnos de licenciatura en matemática. ¿Bien? O sea, para ustedes, para ingeniería, para programador, para física, esa propiedad va sin demostración. En el otro grupo me preguntaban qué significaba que va sin demostración. Entonces yo le decía que va sin demostración quiere decir que la vamos a aceptar sin la demostración. Entonces, cuando yo les doy una propiedad y no le pongo va sin demostración, ustedes tienen que tratar de hacerla para entenderla a la propiedad. Cuando digo va sin demostración, la aceptamos y nos quedamos con esa idea. Bueno, entonces un poco voy a explicar qué significa la desigualdad triangular. Yo tengo un vector A y tengo un vector B. ¿Bien? Recuerdan que, por la ley del paralelogramo, este es el vector A más B. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá está el origen de coordenadas. Y si yo lo hago que apunte es el mismo lugar, también es el vector B. Nada más que acá está localizado. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, fíjense que lo que se determina es un triángulo. ¿Sí? Entonces, cuando pienso en las normas, hemos dicho que la norma no es otra cosa que la longitud del vector. Entonces, este es un triángulo. Este es el vector A, el vector B, y este es el vector A más B. ¿Sí? Entonces, la norma de este vector, ¿sí? Siempre es, la norma de este cateto del triángulo, estoy diciendo mal. La longitud del cateto de este triángulo siempre es menor o igual, ¿sí?, que la longitud de los otros dos catetos. Y eso es lo que dice la propiedad, que la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B. ¿Se entendió? ¿Sí? Piénsenlo como triángulo. La longitud de este cateto, ¿sí?, siempre es menor o igual que la longitud de este lado más este lado, de los triángulos. Entonces, como la longitud del lado del triángulo es la norma, entonces la norma de A más B es menor o igual que la norma de A más la norma de B. Eso no es una demostración lo que acabo de hacer. Simplemente lo que hice en el pizarrón es mostrarle geométricamente lo que dice esta propiedad. ¿Sí? Por eso se llama desigualdad triangular.
Y lo que sí voy a hacer ahora en el pizarrón es demostrarle la propiedad 1, que no está demostrada. Entonces ustedes me van a preguntar si no entienden algo, ¿sí? La propiedad 1 dice, en realidad, acá en el apunte dice la demostración queda para los alumnos, ¿bien? Si no dijera nada, la tendrían que hacer ustedes solos lo mismo, ¿bien? Pero la 3 dice aceptamos sin demostración, para tal. Profe, Entonces, una esa ni consulta. se preocupan por demostrarla, ¿sí? Nosotros puede ser que nos tomen en algún examen, en algún parcial o algo que demostremos propiedades. Sí, en el examen final, en el Ah. examen teórico. Bien, Por eso les voy aclarando todo esto. En un bien. examen final, lo que tomamos es justamente esto, las demostraciones. ¿Y en el parcial? En el parcial se evalúa la parte práctica, ¿sí? Lo que ven en el cuadernillo de práctica. En un examen final es más teórico, hay más teoría que práctica. La práctica es un poco más sencilla, si hay alguna práctica, es de alguna cosa que apliquen algo de teoría muy elemental, ¿bien? Pero en un examen final es sustancialmente teoría, ¿sí? Más fuerte la teoría. En cambio, en el parcial que vamos a tomar para regularizar la materia, lo que tienen que saber muy bien es los ejercicios de la cartilla. ¿Bien? Bueno, pero de todas maneras les Profesora, explico. perdón, ¿no? Puede ser que Sí. todavía no se sabe si es promocional o ya está definido que no va a ser. Bueno, lamentablemente les tengo que decir que, bueno, hay personas que la cátedra en general ha decidido que va a ser medio difícil hacerla promocional, ¿sí? Así que no va a ser promocional para ingeniería en general, solamente para 2 carreras que tienen por obligación ser promocionales. Bien, gracias. Yo creo que estoy haciendo al revés, ahí estoy grabando, ¿no? O está en pausa. Está grabando. Está grabando, Sí, profe. está grabando. Hago todo al revés, chicos. Bueno, miremos ahora entonces. Veamos la demostración de esta propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Para todo A perteneciente a Rn, la norma del vector A es mayor o igual que 0. Y usamos también ese símbolo, la norma de A es igual a 0, si y solamente si, y fíjense la notación. Acá dice igual al número 0. Y acá dice A es el vector. No. ¿Cómo hacemos esta demostración? Esta demostración consta de 2 partes. La primera parte es probar que la norma de A es mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo demostramos eso? Vamos a poner así. Demostración. Y como quiero demostrar para todo A, voy a decir sea A perteneciente a Rn. Con eso yo estoy pensando en cualquier vector A de Rn. Y lo primero que voy a probar que la norma de A es mayor o igual que 0. ¿Cómo pruebo que la norma de A es mayor o igual que 0? Bueno, entonces yo voy a tratar de partir de un miembro y tratar de llegar al otro. ¿Bien? Entonces, la norma del vector A es, por definición de norma, siempre tienen que ir aclarando, porque justificar lo que uno hace ayuda a que uno entienda. Y esto es la raíz cuadrada de A, escalar, no sé qué estoy poniendo ahí, de A, escalar A. Y si se acuerdan, ¿qué era A escalar A?
esa es la raíz cuadrada de, vamos a ponerlo así nomás, a ver aquí. ¿Cómo es A escalar A? Mayor o igual que 0. O sea, si no, no podría calcular la raíz. Y por ser la raíz cuadrada de A por A, esto es mayor o igual que 0. ¿Bien? ¿Bien? Si no, ni siquiera podría calcular la raíz, es la raíz no negativa. Esta demostración es como que no tiene muy mucho para decir, porque ya al estar definida es la raíz no negativa de A por A. ¿Bien? Bueno, veamos ahora la segunda parte de la demostración, que tiene un poquitito más de aclaraciones. Para la segunda parte, yo voy a decir, sea A el vector de componentes A1, A2, AN. ¿Y qué quiero probar? Quiero probar que si la norma de A es el número real 0, eso pasa si y solamente si el vector A tiene que ser el vector número. Entonces yo voy a partir, para hacer la demostración, de la norma de A igual a 0. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer va a ser ahora, esto es un número real, esto es un número real. Entonces, por propiedad de números reales, yo sé que si elevo ambos miembros al cuadrado, ¿sí?, se mantiene la igualdad. Y de nuevo, por ser números reales, aquí evidentemente, chicos, ¿sí? ¿Cuánto es 0 al cuadrado? Vamos a borrar aquí arriba. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. 0. Muy bien. Y aquí, acá vamos a poner por qué. Por observación 2 de definición de norma de un vector, por supuesto, ¿esto a qué es igual? Profe, Sí. disculpe, no sé si le pasará a mis compañeros, pero por lo menos a mí me impide un poco ver la luz, el reflejo de la luz en el pizarrón. Claro. ¿Ese te molesta? En realidad, ¿dónde están las letras? Por propiedad de números reales. Ahí. Sí, ¿Ahí está mejor? Sí, sí. ¿Ahí está mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿a qué es igual la norma de A al cuadrado? A escalar A por A. Muy bien, A escalar A. Y eso es igual a 0, como ya me había dicho la señorita. Bien, pero recuerden que yo había dicho que A, ya lo borré, pero A era el vector que tenía por componentes A1, A2, AN. Y A por A, entonces, ¿a qué es igual? A raíz de A. A cuadrado. A la sumatoria, no. A la raíz cuadrada. A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más AN al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que para poder pasar de este renglón a este renglón, yo tenía que conocer las componentes del vector A. ¿Sí? Si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Porque por ahí uno dice, sí, bueno, sí, para hacer A1, A2, AN, no, pero a mí se me puede ocurrir que sean X y Z, o otras letras. Entonces hay que decir cuáles son las componentes del vector A. Entonces, ¿cómo pasé de este resultado a este resultado? O sea, lo que hemos aplicado aquí
es la definición, o la consecuencia de la definición, no, si esta es la definición, perdón, de producto escalar. ¿Bien? Bueno, porque en este caso es A por A. Bien. Entonces, cuando yo miro esta expresión, ¿sí? Esto está igualado a 0. Es un número real igualado a 0. ¿Y esto cómo es? Mayor o igual que 0. ¿Cómo es el segundo sumando? Mayor o igual que 0. ¿Cómo es el enésimo sumando? Mayor o igual que 0. Y todo es más. ¿Sí? Si yo sumo cantidades no negativas y el resultado me da 0, ¿cuál es la única posibilidad? Que los componentes sean igual a 0. Que los sumandos sean 0. Perfecto, porque nunca voy a poder obtener un 0 si todo es suma de cosas mayores o iguales que 0. Entonces eso resumido, ya para no escribirlo así, vamos a poner para todo i, desde 1, 2 hasta n, como me indicaron ustedes, cada componente a sub i elevado al cuadrado es igual a 0. ¿Bien? Bueno, y eso por propiedad de números reales, simplemente, ¿sí? Por suma, podríamos poner por suma de números reales no negativos. Ahí. ¿No? Entonces, ahora, para todo i, con este para todo i, recuerden que estoy representando cada una de los sumandos de esta suma. Entonces, a sub i al cuadrado es 0, y eso me dice que a sub i es 0. Y esto de nuevo por números reales. O sea, por propiedades de números reales. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos llegado hasta ahora a probar? Que para todo i, a sub i era igual a 0. ¿Pero quién era a sub i? A sub 1, a sub 2, a sub n son las componentes del vector A. Y a sub 1 es 0, a sub 2 es 0, a sub n es 0. Y entonces, ¿qué hemos probado? Por definición del vector nulo, A es el vector nulo. Esto es por neutro, ¿sí? Por la definición del neutro del vector nulo. ¿Bien? ¿Está claro? Fíjense lo que es una demostración. O sea, me he tomado el trabajo de hacerles, porque a pesar de que es muy sencilla, les cuesta mucho hacer esta demostración. Yo creo que cuanto más fácil es la demostración, más cuesta hacerla. ¿Bien? Bueno, la otra ya la tienen, a la 2 la tienen hecha, esa la van a mirar ustedes en el apunte, y si tienen alguna duda, por supuesto que nos van a preguntar. ¿Bien? Por supuesto que nos van a preguntar. Pero ¿Profe? Bueno, sí. ¿Este tipo de demostración se nos pide en los exámenes? En los finales. En los exámenes finales, sí. En los exámenes finales. O sea, yo esto no te voy a pedir ahora, porque ahora ustedes en junio, no sé si ya le han subido el régimen de regularidad, ya lo he puesto. El parcial es la semana, el primer parcial, que vamos a ver los 2 primeros capítulos, es dentro de 4 o 5 semanas. ¿Sí? O sea, por eso yo les digo que tienen que ir estudiando todos los días. ¿Sí? Dentro de 4 o 5 semanas, no me acuerdo bien. Profe, primero y segundo capítulo nomás.
Sí. El primer parcial. No más, dice él. Y es un mundo. ¿Ah? No, el no más te vas a dar cuenta que es mucho. Sí, Pero es sí, mucho, así profe, es. sí. ¿Ah? No, pero yo me río con ustedes, no de ustedes, ¿no? O sea. Yo me río por no llorar, profe. No. Pero bueno, entonces por eso, pero les quise explicar un poco esta demostración, les decía, porque bueno, ayuda a entender cómo se hacen las demostraciones, ¿sí? Cómo se hacen las demostraciones. Bueno, continuemos. Continuemos porque si no, no vamos a terminar, nos vamos a demorar un montón. Profe, una consulta. ¿Los de primer año vamos a poder rendir en julio, agosto el final? Sí, lo más probable es que sí. Sí, seguramente sí, si se pasan, si ustedes regularizan en tiempo y forma, ¿sí? Nosotros pasamos las regularidades inmediatamente y sí pueden rendir en agosto las primeras mesas, ¿sí? Si van estudiando al día, van a poder rendir sin ningún problema. Bueno, muy bien. Entonces, inmediatamente vamos a continuar con el PDF, que yo uso el PDF porque lo que ustedes los va a guiar, acá tienen todo. Entonces, una vez que hemos entendido lo que es norma, ¿sí? Vamos acá a aclarar qué se entiende por un vector unitario. Cuando yo digo un vector unitario, estoy diciendo un vector que tiene norma 1. ¿Bien? Entonces, a ver, veamos. Si yo escribo, ¿esto es un vector unitario? No, profe. No, esto no es vector unitario. Ahí díganme, ¿cuánto vale la norma de A rapidito? 3. Sería 3. Raíz Raíz de 3. Raíz de Perfecto. 3. Entonces no es unitario. ¿Por qué no es unitario? Porque la norma es distinta de 1. ¿Sí? Bien. Entonces, para que un vector, yo tengo un vector P, de cualquier espacio, yo voy a decir que ese vector es unitario si la norma es igual a 1. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, si yo tengo el vector Q igual a 1, 0, 0, ese vector Q, ¿qué norma tiene? De 1. Muy bien, la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, Q es vector unitario. En realidad no tienen por qué ser todas las otras componentes 0, pero bueno, ahora no me sale ningún ejemplo, o sea, pensaba que me debe la norma 1 sin que sean 0 las otras componentes. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro esto, lo que significa vector unitario? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, si tenemos los elementos que son fracciones y dan igual a 1, es un vector unitario. Ah, bueno, muy bien. Ahí me da un ejemplo. A ver, 1/4 más 1/4, no, tendría que ser 1 sobre raíz de 2. Veamos otro ejemplo, ya que aquel compañero me dice, por ejemplo, tomemos el vector S, que tenga por componente 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ven? Ese vector, si yo le calculo la norma, es la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, menos 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuánto me da ese resultado? ¿Acá cuánto es? Sería un medio más un medio. Un medio. Y queda 1. Más un medio. ¿Cuánto es un medio más un medio? 1. 1. Raíz de 1, que es 1. ¿Qué es 1? Entonces, este vector S
es unitario. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Quedó claro lo que entendemos por vector unitario? ¿Bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Continuemos con la definición ahora de lo que entendemos por distancia. ¿Sí? Dados en Rn, A y B pertenecientes a Rn, la distancia que hay entre A y B es el número real no negativo que se calcula como la norma del vector con origen en A y extremo en B. O sea, recuerden que pueden considerar la identificación que hay entre punto y vector. Entonces uno podría decir la distancia entre dos puntos sin ningún problema. ¿Bien? Porque recordemos que identificamos a los puntos con los vectores. Y lo que usamos acá es la teoría de vectores para calcular la norma. Entonces la distancia entre A y B es la norma del vector con origen en A y extremo en B. Entonces simplemente la distancia, la definición de distancia es un cálculo de norma. Y por supuesto que las propiedades que tiene, ¿sí?, se pueden deducir directamente de las de norma. Y entonces, por eso la vamos a aceptar sin demostración, y vamos a decir que para todo A y B perteneciente a Rn, la distancia entre A y B es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y la distancia entre A y B va a ser 0, si y solamente si A es igual al vector B. ¿Bien? Si los vectores A y B son los mismos. La distancia es conmutativa, o sea, la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. Perdón, simétrica. Bueno, no sé. Y la tercera propiedad me dice que si yo tengo tres vectores, la distancia entre A y B es menor o igual que la distancia entre A y C más la distancia entre C y B, que es el equivalente a la triangular. ¿Bien? Entonces, estas propiedades las vamos a usar, el concepto de distancia creo que no les resulta difícil, ¿sí? Las vamos a utilizar, pero las vamos a aceptar sin demostración. Entonces, a continuación, definimos lo que entendemos por ángulo determinados por dos vectores. ¿Bien? Para hablar del ángulo entre dos vectores, yo necesito dos vectores diferentes del vector nulo. Entonces definimos el ángulo φ que determinan los vectores A y B es aquel que cumple las siguientes condiciones. La primera condición que debe cumplir es que debe estar entre 0 y π. Y la segunda condición me dice que el coseno del ángulo es igual a escalar B sobre la norma de A por la norma de B. Sobre la norma de A por la norma de B. ¿Bien? Entonces, acá siempre hacemos una pequeña observación, ¿sí? Para que les quede clarito que evidentemente A y B no pueden ser el vector nulo. Eso lo remarcamos mucho, ¿sí? Eso grábenselo. Y la segunda cosa que hemos remarcado es la notación que usamos para escribir ángulo, que es esta, ¿sí? Ahí estoy diciendo el ángulo entre A y B. Aquí yo le di un nombre al ángulo, ¿sí? Que generalmente usamos las letras griegas, ¿sí? No tenemos por qué usar siempre φ, pero bueno, en general uno le dice φ, porque nos sale el más rápido posible, ¿bien? Pero bueno, la notación para indicar ángulo es esta que está escrita aquí. Bueno, veamos. Veamos. Borro el pizarrón y me tengo que acordar de volver a grabar.
Profe, disculpe. Sí. No entendí muy bien lo que estaba explicando recién. Estaba explicando las propiedades de los ángulos entre dos vectores. No. O sea, simplemente definido lo que es ángulo entre vectores. Ahora lo explicamos de nuevo. Entonces, ¿qué dice la definición entonces de ángulo? Que dados dos vectores, A y B, pertenecientes a Rn, la definición me dice que si yo lo llamo phi, el ángulo entre esos vectores, ese phi debe cumplir dos condiciones. La primera condición me dice que el ángulo entre los dos vectores, acá, recuerden que los remarqué, ¿sí? No puede ser el vector nulo los vectores. El ángulo phi está entre 0 y pi. Y la segunda condición que le pido es que el coseno de ese ángulo se calcula como A escalar B sobre la norma de A por la norma de B. ¿Bien? Solo Esa es con la pi quiere decir 80 definición, grados. ¿sí? ¿Cómo, amigo? ¿Con pi quiere decir menor a 180 grados? Exacto. Lo que pasa es que nosotros acá en álgebra nos acostumbramos a trabajar con los ángulos medidos en radianes, porque después los necesitamos explícitamente para complejos. Entonces no vamos a trabajar con los ángulos medidos en grados, sino vamos a trabajar con los ángulos medidos en radianes. ¿Bien? Bueno, entonces, dado dos vectores, como A y B, el ángulo que yo defino entre los vectores A y B es este o este. A ver, ¿será este? El de adentro, porque el de afuera es mayor a... Exacto. ¿Por qué es el de adentro? Porque el que Porque estoy el de afuera marcando es mayor ahora a pi. es mayor que pi. Entonces el ángulo es este. ¿Bien? ¿Está clara la observación? ¿Sí? Veamos. Sí, profe. Bien, son pequeñas aclaraciones que hacen al entender. Supongamos que yo tenga así. Este es el B. ¿Cuál es el ángulo? ¿Este o este? El de adentro. El de adentro. Claro. Este es el ángulo entre A y B. ¿Está claro? ¿Sí? Tengo que buscar el menor que pi, mayor que 0 y menor que pi. Ya vamos a poner un ejemplito también, ¿no? Pero veamos otro dibujito que nos ayude a terminar de entender. Y vuelvo a repetir, recuerden que los vectores tienen que ser de Rn y no pueden ser el vector nulo. Insisto en eso, ¿sí? Y evidentemente la misma fórmula del coseno, aparece la norma de los vectores en el denominador. Entonces, si la norma del vector nulo es 0, no podría aparecer en el denominador. Ahora veamos, por ejemplo, este, P y Q. Pongo aquí el ángulo. ¿Dónde marco el ángulo No, de ahí los no vectores? Porque es mayor que pi. Muy bien. Aquí está el ángulo entre P y Q. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Bueno, eso tienen que aprender muy bien. ¿Sí? El ángulo entre vectores varía entre 0 y pi. Y ahora entonces me pueden decir, a ver, ¿cuándo es 0? A ver, dibujemos uno que van a hacer. P. Estarán en la misma dirección, en el mismo sentido los dos vectores, ¿verdad? Exacto, ahí tenemos Q. Ahí el ángulo es 0, ¿no es cierto? Y si tengo P, este el origen de coordenadas, ¿no? Y Q, ¿cuánto vale el ángulo ahí? 180. Ahí valdría pi. Pi. Muy bien.
180, pero nos vamos a acostumbrar a decir pi. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Vamos a ver cómo calculamos el ángulo entre dos vectores. O sea, yo lo hice gráficamente, y ahora le doy dos vectores, por ejemplo, el 2, 1, 0. Bueno, y pongamos R, para que no usemos siempre las mismas letras. 3 menos 1, 2. ¿Bien? Bueno. Y calculemos el ángulo que determinan A y R, que yo lo voy a llamar phi. Sí, a ver, usemos otra letra. Podría ser, sí, para que no usemos siempre la misma letra. Bien, entonces, vamos a tratar de calcular el ángulo usando la fórmula. El coseno, sí, es A escalar R sobre la norma de A, norma de R. Profe, cuando te calcula el coseno, ¿está calculando el ángulo en realidad? No, estoy calculando el coseno. ¿Cómo calculo el ángulo? Es el psi, ¿sí? Que se obtiene calculando como el arco coseno. Y de todos los posibles, el que esté entre 0 y pi. ¿Está claro? Yo acá calculo el coseno, no el ángulo. El coseno del ángulo. O sea que también se puede calcular el seno y la tangente. Eso después. Ya acá estoy enseñando a calcular el ángulo. Y el ángulo, por definición, se calcula usando el coseno. ¿Y por qué se elige el coseno? Bueno, no le hemos hecho la justificación, pero en realidad elegimos el coseno porque es... Porque son los lados que tenemos, digamos. Porque barre entre menos 1 y 1 el coseno, y entonces eso es lo que ayuda a que esa definición tenga sentido. Bueno, a ver, calculemos, no nos mareemos tanto. Entonces, ¿cómo calculamos A escalar R? 2 por 3, 6. 1 por menos 1, menos 1. 0 por 2, 0. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 más 0 por, ¿está bien? La raíz cuadrada de R, que es 9, más 1 más 4. O sea, ya calculé las normas, fíjense, y el producto escalar, suponiendo que ustedes entienden. Ahora la pregunta es, ¿entienden, chicos? Profe, Sí, profe. Escalar B. Este por este, más este por este, más este por este. Norma de A, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. La norma de R, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Profe, yo no entiendo por qué cuando hay que calcular un ángulo hay que primero calcular el coseno. Y bueno, porque esa es la definición que damos. Ah, bien. Acá la tenés que aceptar como definición. Entonces, aquí me queda 5 en el numerador, y en el denominador me queda la raíz de 5 y la raíz de 14. Y ahí me van a empezar a decir, ¿racionalizo, no racionalizo? ¿Qué hago? Lo que ustedes quieran. Si quieren racionalizar, racionalizan. ¿Sí? Si lo quieren dejar ahí, lo dejan ahí. Evidentemente, si esto lo factoreo, no se cancela nada. Como a mí en realidad no me interesa en este momento más que determinar el ángulo que forman R y R, o sea, que era psi igual al ángulo entre A y R. Entonces, ahora viene lo que ustedes me insisten y me insisten y me insisten. ¿Quién va a ser psi? ¿Qué tengo que poner acá? Arco coseno.
el arco coseno de 5. Si quieren, racionalicen. ¿Sí? El arco coseno de... Y si, para que no me quede ninguna duda, ¿sí? Cuando uno dice esto, ya sabe que está entre 0 y pi. Pero como yo soy medio dura y me gusta insistir, ese arco coseno, ¿sí? Que puede tener muchas soluciones, ¿no es cierto? Está entre 0 y pi. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces, Sí, profe. Disculpe, lo profe, que ustedes perdón. decía, ¿por cómo calculo el ángulo? Y bueno, el ángulo lo calculo usando el coseno, ¿sí? Pero, en realidad, después, cuando necesito poner a qué es igual el ángulo, tengo que buscar el arco coseno. El arco coseno. ¿Mm? ¿Está claro? Escucho tu pregunta. Alguien me estaba haciendo una preguntita. ¿Me puede Ah, volver a no, explicar, profe, profe? perdón. ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar para sacar el ángulo? Sí, porfa. La fórmula. Bueno, Sí, hacemos otro por ejemplo. favor. ¿Sí? Hacemos otro ejemplo. Profe, una consultita. Sí. Si por casualidad de la vida el resultado lo tengo que pasar a radianes o no, el resultado lo dejo así nomás. Lo que pasa es que yo, como te dije recién, nosotros no los hacemos trabajar con calculadora. Entonces no lo vas a calcular al ángulo cuando no sea exacto. ¿Sí? Los valores conocidos, los valores de ángulos, ¿cómo se dice? De ángulos, espera, no me sale la palabra. Notables. De ángulos notables, muchas gracias. Cuando el resultado sea un ángulo notable, ahí uno lo resuelve. Pero cuando el ángulo no es notable, lo dejamos expresado. Esa es la idea. Entonces, Vos veamos sabés por que estaba ejemplo. ahí como Profe. arco coseno de 5 sobre raíz cuadrada de 5. Sí, así como yo lo dejé. ¿Sí? Como yo lo dejé. Por Profe, ejemplo, supongo. Sí, te escucho. o sea que el ángulo va a ser igual al arco coseno del coseno del ángulo, digamos, que nos pidan. Sí. Ah, Nada bien. más que el arco coseno del ángulo, ¿sí? Va a tener Entre un 0 y resultado. pi. Entre 0 y pi. Supongamos que escribamos P igual a ver, quiero que salga un número lindo. Y Q, a ver. No sé si me va a salir este. Ayer me salió. A ver, perdón, ya sé. Perdón. P y Q sea el 1, 1. Vamos a hacer sencillito. ¿Bien? Bueno, entonces yo quiero calcular el ángulo entre el vector P y el vector Q. Eso quiero calcular. ¿Bien? Insisto en la notación de ángulos, ¿sí? Estos son vectores. Entonces yo ya de entrada sé que este phi está entre 0 y pi. ¿Bien? Pero insisto un poco para que nos vayamos acordando. ¿Y cómo calculo el coseno de ese ángulo? Porque yo lo que quiero es el ángulo. Pero lo calculo usando la definición y es el coseno del ángulo. Esto es P por Q sobre la norma de P por la norma de Q. ¿Bien? Bueno. P por Q me da, recuerden, 0 más 1. Después voy a empezar a hacer más rápido estas cosas, pero como recién estamos empezando, este es raíz de 0 más 1, y acá tenemos raíz de 1 más 1. ¿Ninguna duda hasta ahí? Bueno. ¿Ninguna duda hasta ahí?
No, Creo profe. que no, Coseno de profe. phi me da 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Quién es phi? Entre 0 y pi. ¿Es un valor ¿Cómo, conocido profe? ese o no? ¿Esto se puede escribir así o no? Si lo racionalizamos, sí. ¿Ese no sería el coseno de 45 grados? Muy bien. Entonces, phi es un ángulo notable y él me ha dicho 45 grados. Entonces, ¿yo qué tengo que poner en el pizarrón para que quede bien? Pi sobre 4. Pi sobre 4. ¿Está claro? ¿Entienden más o menos? Entonces, Sí, profe. aquí Sí, no profe, ahora necesito poner entre 0 y pi. ¿Por qué no necesito poner entre 0 y pi? Porque yo ya lo he puesto al valor exacto y he elegido, ¿sí?, el valor del coseno de phi, me da raíz de 2 sobre 2, y he elegido el phi entre 0 y pi. No he elegido uno mayor que pi. ¿Está claro? Que tenga este coseno. Profesora, estaría mal, digamos, dejarlo como phi el arco coseno de 1 sobre raíz cuadrada de 2. O sea, Y necesariamente hay sí, que ¿por pasarlo. qué? Porque es un valor notable. O sea, digamos, no es tan mal, pero justamente nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan ángulos también, ¿sí? Entonces, no está mal, pero eso quiere decir que no sabes un ángulo fundamental, ¿sí? El valor del coseno de un ángulo fundamental. Entonces, ¿Eso la lo idea es rechazan, que profe? ¿Cómo? ¿O eso lo rechazan o lo aprueban si lo dejamos así? Y yo creo que te vamos a bajar un poquito el puntaje. Ay, He bueno, cortado O sea, que necesariamente tenemos que aclarar. ¿Ah? O sea, que hay que aclarar, digamos, ¿Qué? ¿Aclarar qué? que pertenece a un ángulo notable. Si vos cualquiera sabe que el coseno de pi raíz de 2 sobre 2 es pi sobre 4. ¿Qué va a aclarar? Ahora, Este es el coseno de un ángulo notable, vas a decir no. ¿Sí? El coseno de pi raíz de 2 sobre 2, entonces pi es pi sobre 4. ¿Está bien? ¿Está claro? sí. O sea, nosotros somos jodidas, ¿sí? Pero tampoco le demos la vuelta a las cosas que son directas. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ángulos ya han entendido. Supongo yo que ángulos ya han entendido. ¿Bien? Hemos visto en los ejemplos, no sé qué hora es, pero supuesto el celular para darles tiempo a que cortar la clase. O sea, si yo no me olvido, ustedes me hacen cortar la clase 10 minutitos antes para que tengan tiempo de ir a preparar el mate y hacer todo lo que necesiten para la otra clase. ¿Sí? Eso ha sido el pedido de una señorita que tiene toda la razón del mundo, porque, bueno, entonces, nuestros ángulos, ahí en el apunte, hay justamente un caso también de un valor que no le da exacto, ¿sí? No le da un valor notable, un ángulo notable en el apunte. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Les he dicho, vamos a cortar la clase a las 4 menos 10, ¿está bien? Bueno, entonces vamos ahora, una vez que hemos entendido ángulo entre vectores, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo definimos. Bueno, Profe, disculpe. Sí, María. Están preguntando por el chat cuánto vale pi en radianes. ¿Cómo cuánto vale pi en radianes? Deben querer de 100 grados. O sea, pi vale 180. es 3,14. Acá lo digo. O sea, no lo grabamos porque queda feo. Pi, ¿sí? Que es la medida del radianes,
Si las radianes, ¿cómo se medían los radianes? Se medían en el curso de ingreso, ¿sí? Como la longitud del arco de una circunferencia de radio 1. Esa es la medida en radianes, ¿sí? Ahora, los ángulos se pueden medir en radianes, que son números reales, ¿sí? Esos números reales son pi, pi sobre 2, y pi es 3,14. ¿Bien? Ahora, la pregunta que quizás está haciendo el compañero es, si yo lo mido en grado, ¿qué relación hay entre pi en radianes y en grados? A un ángulo de pi radianes le corresponde un ángulo de 180 grados. ¿Está claro? ¿Mm? Esa sería la pregunta, joven. ¿Sí? Sí, Porque porque si vos me decís cuánto mide pi, yo te tengo que decir 3,14. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia de radio de unidad? 2pi. ¿Sí? Y la longitud de una circunferencia, si esto es 1, mide 2pi. ¿Sí? ¿Mm? Y eso es un número real, longitud. ¿Está claro? Bueno, entonces, cuando uno mide ángulos, tiene los radianes y los grados. ¿Sí? Al 0, radian, que es un número real, le corresponde el 0 grado. Al pi sobre 2, o al pi sobre 4, que es un número real, le corresponde el 45 grados. Si están acostumbrados a esto, al pi sobre 2, que es un número real, le corresponde, bueno, esto es así, ¿cierto? No son iguales, porque estos son números reales, estos son grados. Al pi sobre 2 le corresponde 90 grados. Un radián son 53 grados más o menos. ¿Cómo? Un radián son 53 grados más o menos. O 51 grados, una cosa así. Y no sé, tendría que hacer una tablita, yo no. Tendríamos que hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Si a 180, si a pi le corresponde 180, a un radián, o sea, porque esto es pi radianes, ¿no es cierto? Nada más que no se pone pi radianes, le corresponde x. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, eso tendría que haber visto bien en el ingreso. Sí, sí lo hemos visto en el ingreso. Sí, seguramente lo has visto bien. Bueno, sigamos entonces con los temas que nos... ¿Sí? ¿Escucho? ¿Alguna otra pregunta? Sí, que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. ¿Usted graba las clases? ¿Dónde los sube los videos? Pararon la clase para discutir una tontera. Bueno, chicos, no he subido los videos porque no me han gustado cómo me han salido las otras grabaciones. Pero ya las estoy por terminar de editar y les voy a subir. ¿Ah? Realmente... Profe, pero aún así, si no les gusta cómo salió la clase, pase el video, digamos, porque es importante la teoría que usted explica y todo eso. No, pero si ustedes escriben todos ahí. ¿No escriben todos ahí? Soy una peleadora. No, Ya se van a profe, no acostumbrar. escribimos nada, por eso tenemos que pasar el video. Bueno, continuemos entonces. Así no nos atrasamos tanto con los otros grupos. Bueno, entonces, una vez que hemos entendido lo que es un ángulo, cómo se calculan los ángulos entre vectores, ¿sí? Acá hay un ejemplo, o sea, acá en el apunte está todo escrito con detalle. Vamos a definir, vamos a empezar a tratar de entender otros conceptos fundamentales. Y uno de esos conceptos es que se entiende por vectores paralelos. Entonces, dado dos vectores, siempre hablamos de Rn, que representa
R2, R3, R4, R5, ¿sí? Dados A y B en Rn. Yo voy a decir que A es paralelo a B, y voy a usar esta notación, si y solamente si existe un número real distinto de 0, tal que el vector A es igual a lambda, al escalar lambda, por el vector B. ¿Bien? Y cuando yo digo que dos vectores son paralelos, que no está escrito acá, y eso sería bueno que lo anoten, lo que estoy diciendo es que tienen la misma dirección. Dos vectores paralelos, es decir, que tienen la misma dirección. ¿Bien? Bueno, es importante también aclarar que yo acá le estoy pidiendo que el lambda sea distinto de 0. ¿Sí? Y tener cuidado, como dice esta observación, y acá está bien explicado, que el vector nulo es paralelo solamente a sí mismo. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que el vector nulo es paralelo a otro vector. ¿Bien? Es paralelo a sí mismo. ¿Bien? Bueno, entonces veamos a ver un ejemplo para que entiendan el concepto. Por ejemplo, tengo un vector A. Este componente lo vamos a hacer sencillo. Y un vector B de componentes. ¿Sí? Estos son vectores de R2. Fíjense que como estamos trabajando con la teoría de vectores, yo nunca aclaro eso de nuevo, ¿no? Pero la pregunta es, yo me pregunto, A es paralelo a B, y uso esa notación, ¿no es cierto?, para paralelo. Entonces, para contestar si un vector es paralelo, ¿sí?, por definición, yo lo que me estoy preguntando realmente es si existe un lambda, que también podemos usar cualquier letra griega, real, distinto del 0, tal que A es igual a lambda. Bien, entonces, para poder contestar esta pregunta, yo utilizo la definición de vectores paralelos, y la definición me dice que los vectores son paralelos si yo logro encontrar un escalar distinto de 0 que me asegure que A es igual a lambda B. Es decir, que A es un múltiplo de B, de alguna manera. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a ver si con estos dos vectores sencillitos que he puesto de R2, puedo encontrar ese A o no. Partimos de esta igualdad. ¿Bien? A es el vector de componentes 1 menos 3. Y B es el vector de componentes 1, 4. ¿No? Entonces, la importancia está en encontrar este lambda. Bien, si aplico producto del escalar lambda por el vector A, o sea, si yo tengo que justificar acá, tengo que decir por definición de producto de escalar por vector. ¿Bien? Que efectivamente no es lo mismo que producto escalar de vectores. Aquí recuerden que la notación nos lleva el puntito. ¿Bien? Entonces esto me da 1 por lambda, 4 lambdas. Entonces ahora aplico igualdad de vectores. Entonces por igualdad de vectores, ¿esto qué me dice? Se ponen llavecitas, ¿no es cierto? Que uno tiene que ser lambda, lo voy a poner así,
y que 4 lambda tiene que ser menos 3. Entonces, evidentemente, cuando yo voy a resolver ese sistema que me ha quedado, ¿no tiene solución o no? exactamente. Como acaba de decir el compañero, lo voy a escribir aquí arriba grande, me gusta que lo vean bien. Sí, yo acá tengo que lambda tendría que ser 1. Se lo pueden resolver como ustedes quieran al sistema. Pero evidentemente, para que el sistema tenga solución, se tienen que verificar las dos ecuaciones. Y cuando yo escribo 4 por 1, esto es 4, que es distinto de 3. Entonces, esta no verifica. ¿Está claro? Entonces, lambda tendría que ser 1. Pero acá el lambda tiene el valor 3/4. Entonces los valores de lambda son distintos. Entonces este sistema no tiene solución. ¿Sí? El sistema... Profe, ¿por qué 3 y no menos 3? Porque me confundí. Ah, bueno. Bueno, el sistema, que es un sistema de 2 ecuaciones con una incógnita, efectivamente no tiene solución. Y eso quiere decir que no existe lambda real, distinto de 0, tal que A es igual a lambda B. O lo que es lo mismo, eso se puede decir de otra manera, nosotros a ustedes no le vamos a pedir mucho más. Pero decir esto es lo mismo que decir que para todo lambda real, distinto de 0, bueno, para todo lambda real en general, ¿sí? A es distinto de lambda B. Bon, vamos a ponerle como dice la definición ahí. ¿Sí? Bueno, en este caso, en realidad, vuelvo a repetir, es para todo lambda real. Esto es distinto de lambda B. ¿Sí? Ni para el 0 se cumple. Entonces, si yo no puedo encontrar este lambda, ese lambda no existe, ¿sí? Por la definición, el vector A no es paralelo a B. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, Profe, yo tengo una duda sí. sobre la notación de, por ejemplo, si multiplico un escalar con el componente de un vector, ¿no importa en qué posición lo ponga al escalar? ¿Cómo? ¿Perdón? A lambda. No entiendo lo que me preguntas. Si multiplico a lambda por el componente, no importa en qué posición lo ponga lambda, si izquierda o derecha. Claro, adentro de las componentes son 2 números reales, ¿sí? Entonces es lo mismo 1 por lambda que lambda por 1. Eso es lo que me preguntás. Es lo mismo Sí, 4 por lambda que lambda por 4. ¿Por qué? Porque son 2 números reales, ¿sí? Es buena pregunta porque nosotros después insistimos un montón en que no pueden hacer esto. ¿Está bien? Como eso no se puede hacer, el compañero me está preguntando, porque yo, cuando he puesto en el vector, sí, he puesto tranquilamente 4 lambda, que es lo mismo que lambda 4, porque este es un real, este es un real, este es un real, y este es un real. ¿Sí? O sea, ahí por propiedad de los números reales lo puedo hacer. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo el vector P de componentes. A ver, siempre pongo números pequeños porque después cuando quiero dibujar. Y tengo el vector Q de componentes y me pregunto si son paralelos. Entonces,
preguntarme si son paralelos, por la definición de vectores paralelos, es preguntarme si existe un escalar lambda perteneciente a los reales, distinto del cero, tal que P es igual a lambda Q. ¿Bien? Entonces, planteamos esa situación. Reemplazamos los vectores. Multiplicamos escalarmente. Por cierto, cuando ustedes lo hagan, siempre vayan justificando, ¿sí? Acá, como les decía el compañero, es lo mismo que yo ponga lambda por menos 2 que menos 2 lambda, ¿sí? Porque el producto de los números reales es conmutativo. ¿Está claro? Bueno, y por igualdad de vectores, este es por definición de producto por escalar, vamos a poner así. Bien. Entonces, por igualdad de vectores, el sistema que me queda ahora es menos 2 lambda igual a 4, 4 lambda igual a menos 8. Entonces lo voy a resolver de otra manera, parecida a la anterior, pero acá, de la primera ecuación, ¿cuánto vale lambda? Menos 2. 4 sobre menos 2, ¿no es cierto? Que Menos es menos 2. Y de la segunda ecuación, ¿cuánto vale lambda? Menos 2. Menos 2. Nico, bien. Que también es menos 2. Entonces, ¿el sistema tiene solución? Sí. Sí. Entonces podemos asegurar que el sistema tiene solución. O sea que son paralelos, profe. Exacto. Existe lambda igual a menos 2 perteneciente a los reales, tal que A es lambda por B. Entonces, por definición de vectores paralelos, A es paralelo a B. ¿Está claro eso? Bueno, y ahora lo vamos a dibujar. Paralelo a Q sería. Perdón, perdón, me paralelo a Q. Perdón. Eso es lo que yo les digo, que uno usa siempre las mismas letras y cuando las cambia se equivoca. Por eso es que yo generalmente uso A y B. Bueno, entonces ¿No ahora duda? es un dibujo, ¿sí? Vamos a dibujar en R2 para que veamos qué está pasando. Profe, cualquier cosa ya casi son las 4 menos 10. 4 menos ¿Esta 10. clase usted la va a subir? Sí. Bueno, hagamos el dibujito rápido, así, ¿sí? Entonces el vector P, recuerden que tienen que marcar las unidades. Rápido hacemos esto. Bueno, este recuerdo. 4 menos 8. 1, 2, 3, 4. 1 me va a alcanzar. Bueno. Quiero hacer rápido, el peor es, ¿no? Dibujélo algo parecido, profe. No es exacto, pero bueno. Profe, la perfección no sale sin paciencia, por favor. ¿Cómo? ¿La perfección qué? La perfección no sale sin paciencia. Ajá. Con razón, yo no soy perfecta, soy súper impaciente, chicos.
Bueno, entonces el vector P tiene componentes 1, 2, 3, 4, menos 8. Ahí está la alarma. 2 segunditos. Este es el vector P. Bien. Y el vector Q es el vector menos 2, 4. Vamos a borrar esto. Menos 2, 4. Este es el vector Q. Bien, entonces, si yo hubiese dibujado bien despacito, como dice el compañero, con paciencia, esto me hubiese salido derecho. Son paralelos, ¿sí? Esos son vectores paralelos. Tienen la misma dirección. Y en particular quiero remarcar que estos dos vectores tienen sentido contrario. Y eso está relacionado con que el lambda es negativo. Pero eso ya lo voy a explicar bien en la próxima clase, porque aquí ya me quedé cortita, ¿sí? Bueno, no quiero... Bueno, evidentemente no me salió bien paralelo, ¿no? Porque lo dibujé rapidito. Pero quedó bonito, profe. Ustedes me quieren por eso. ¿Bien? Bueno. Dejamos aquí la clase para que puedan ir a tomar su cafecito y continuamos desde esta partecita el jueves. Que les vaya muy bien. Profe, muchas profe, nos gracias. vemos. Profe.